Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nueva edición de Distintos Parecidos, un poco cambiada porque no está Fernando Oviedo, nuestra compañera tuvo algunos problemas personales. Nosotros nos dedicamos a hacer el programa, le mandamos un fuerte saludo, como siempre por el canal 30 de la TDA Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Los saludo a Marcelo Sastre, le doy la mano. Hoy somos dos, como dice la canción de apertura, sí, somos dos. No lo vamos a cantar porque no somos muy buenos. No, mejor no, pero bueno. Van a cambiar muy rápido. Me contaste en la previa que te costó llegar un poco. Sí, bueno, tenemos el partido de Boca acá por Copa Argentina, así que ha estado un poco... problemática, ¿viste? Para llegar hasta el canal, que lo tenemos muy cerca de la cancha. Pero bueno, bien, estamos acá y la verdad que se da algo muy lindo en los partidos, en todo tipo de partidos. Sí, ¿por qué? Y porque dentro de las cosas lindas que tiene el fútbol, uno puede llegar a ver al que está al lado igual que uno. No te vas a fijar si la camiseta del que está al lado es de marca y la tuya no, porque lo que importa son los colores y todos ahí se sienten iguales. Eso no se da en otros estratos de la sociedad y justamente sobre eso vamos a hablar hoy, sobre desigualdad social. Exactamente. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se puede trasladar a otro ámbito? Desigualdad social. Presentamos el tema con el clip y presentamos a los invitados. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Esa es nuestra tarea, es lograr que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Me parece que con 10 pesos puedo comprar 1 kilo de carne, varios kilos de pollo y me sobra un poquito para también un par de kilos de tomate, así que... Con 15 pesos me hago alto guiso. La pobreza día a día va creciendo y si no se implementa esta ley estamos medio jodidos. Repercute un montón porque lo que estamos discutiendo acá es el ajuste, la inflación brutal que hay. Hay muchos chicos desnutridos, muy bajo de peso por la mala alimentación. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste, aunque te cueste... Me encanta, si fuera verdad me encantaría. Bueno, presentado el tema de desigualdad social, un tema que está en boga, que se trata mucho y que de algún modo nos toca a todos, directa o indirectamente, siempre estamos en esa posibilidad de estar en contacto con la sociedad y darnos cuenta de que hay una brecha de desigualdad importante y varias necesidades. Por eso trajimos a invitados. Los vamos a ir presentando de a uno. Primero presento a Damián Fernández Cataldo, sociólogo. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a presentar también a Sol Salinas, ¿sí? Es militante del PRO, también presidenta de la Juventud del PRO. Gracias por estar. Muchas gracias a usted. Y a Melissa Farías, quien es militante del Movimiento de Participación Estudiantil. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar directamente con el rol que cumple el Estado. ¿Se cumple el rol del Estado? ¿El Estado cumple el rol de acompañar en cuanto al tema de la desigualdad? Mira, actualmente entiendo yo que el Estado no está lo presente que debería estar en la vida de los ciudadanos. Ha pasado algo, no solo en la Argentina, sino en América Latina, la relación entre el Estado y el mercado formal de trabajo. A mediados de la década del 50, más de 3/4 partes de la ciudadanía tenía trabajo formal, con todo lo que eso significa. Cada hijo recibía el derecho correspondiente porque su papá era trabajador formal, había un derecho mucho más cercano y mucho más usual a la vivienda que en la actualidad. Eso con el paso del tiempo, por diferentes cuestiones de la macroeconomía y del Estado argentino en particular, fue cambiando.
lo que hizo que surgieran las políticas de transferencia monetaria, como la asignación universal por hijo. ¿Este cambio de hace cuánto tiempo viene más o menos? Este cambio, para ser más específico. Mirá, el primer programa de transferencia condicionada en América Latina se aplica en México a mediados de la década del 90. Un programa se llamaba Oportunidades que financia el BID. En ese momento el BID le da el dinero al gobierno de México y le pide que haga una evaluación de impacto a los 6 meses. El gobierno mexicano hace esa evaluación de impacto y se dan cuenta que los chicos asistían más al colegio y que tenían certificado de salud más actualizado que anteriormente. Después se dispersa por el resto de América Latina. En Brasil está el Plan Bolsa Familia, que es el más parecido a UH en la Argentina. Hay asignaciones familiares en Uruguay. Hay un programa en Paraguay que se llama Tecoporá. Todos esos programas lo que hacen, ¿qué cosa es? ¿Y por qué es tan importante? Porque no es solo el plan que le sirva al desempleado, el desempleado que hipotéticamente vive el plan, lo cual es falso, sino que apunta al sector informal del trabajo. Claro. Mucha gente que en la década del 90, yo tengo un ejemplo cercano, a mi papá le pasó, trabajaba, por ejemplo, en ferrocarriles argentinos, lo privatizaron y pasó de la informalidad con derechos a la informalidad con algo parecido a los beneficios. Entonces, este tipo de políticas apuntan a ese sector, que cada vez es más grande. En Mendoza actualmente hay un 35% de trabajo informal, que es un dato importante. Y AUH reciben casi 200.000, eso lo está especificado en la página de ANSES, dice que en Mendoza hay aproximadamente 200.000 receptores, pero no queda claro si son receptores o titulares del derecho. ¿A qué hago referencia? Receptores son los niños, niñas y adolescentes. Titulares del derecho son los padres, madres o tutores. En todo el país son casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. Y en Mendoza son casi 200.000. Pero no tenemos claro, porque lo escuchaba ahí en el video que mostraban recién Aníbal Fernández cuando hablaba de un dato digamos que causó mucho revuelo cuando habló de la pobreza en Argentina y la comparó con la de Alemania. El gobierno actual criticó mucho la reticencia que había de parte del Ejecutivo por ese entonces en compartir los datos. Hoy en día, en Mendoza, datos de impacto después de 8 años de implementación de la asignación universal por hijo, hay solo estos que te cuento. Bien. No está dividido por sector etario, no sabemos cuántos niños, niñas y adolescentes la perciben por departamento. Y son cosas importantes, digo, que van más allá de la ideología, que necesitamos saber para que sea un insumo para desarrollar políticas sociales superadoras. Bien. Bueno, Sol, ¿vos qué pensás en cuanto a esto? ¿Hay un Estado presente? En realidad no está el ideal, porque obviamente si fuera el ideal del Estado presente no tendríamos los números de pobreza e indigencia que tenemos ni los números de desocupación. Lo que sí puedo decir, y doy fe porque estoy trabajando en eso, es que el gobierno de Mauricio Macri, desde que asumió el 10 de diciembre del 2015, está obsesionado en que el Estado esté presente donde nunca se hizo nada y estando en los lugares donde más nos están necesitando. Hay programas que tampoco nosotros fuimos creadores o innovadores en la materia, como por ejemplo el programa del Estado en tu barrio, es el antiguo programa Plan AI del Ministerio de Alicia Kirchner, que obviamente nosotros no inventamos nada, al contrario, lo ampliamos, lo reforzamos y en todo el país está recorriendo más de 650 barrios de forma simultánea. En la provincia de Mendoza está desde el mes de abril, hemos recorrido todos los barrios de Las Heras, de Guaymallén, ahora nos vamos al sur, en este momento está en el barrio Independencia de Las Heras y se están haciendo alrededor de 3.000 trámites por semana solamente de inicio de trámite de partida de nacimiento. Quiere decir de que ese niño o esa familia nunca inscribió a esa criatura en un derecho como es el recibir el DNI, y partiendo de eso no podrían recibir ni la asignación universal por hijo ni todas las prestaciones de salud. Entonces creo que estamos hoy, siglo XXI, 2017, dando derechos que por ahí uno debería estar partiendo o del pensar o idear políticas que vayan mucho más allá, pero bueno, estamos acá. Es la realidad que nos toca, la verdad que es tristísimo porque ver por ahí una mamá con 7 hijos que ninguno de los chicos tenga un DNI es muy duro porque, como dije recién, significa que ese niño no recibe ningún tipo de derecho. Claro. Entonces, bueno, yo soy consciente de que estamos pasando por un muy mal momento, que hay mucha hambre porque el 6,2% de la pobreza es indigente en Mendoza, lo cual quiere decir que hay familias que directamente no tienen para comer.
Entonces, ni hablar de una vivienda digna, ni hablar de cloacas, ni hablar de agua. O sea, eso ya sería como un estado ideal, que también se están haciendo porque las obras públicas las vemos, no hace falta que yo ni lo diga, ni trate de convencer, Pero porque lo vemos. ha sido, perdón, una situación con la que se han encontrado, digamos. Sí, con la que nos hemos encontrado, y por eso digo que hay una obsesión de parte del gobierno nacional en estar en esos lugares y en hacer todo lo que se puede hacer en la medida de corto plazo, o sea, cortoplacista, decir, bueno, llevamos todo el Estado, todas las prestaciones sociales, como es el RENAPER, como es ANSES, como es PAMI, como es Desarrollo Social, oficinas de empleo, planes de microemprendimientos y demás, que son del Ministerio de Trabajo, a esos barrios, porque obviamente esa gente que no recibe el DNI no puede entrar ni siquiera a un plan del Ministerio de Trabajo con las oficinas de empleo. O sea, partiendo de eso, entonces de ahí en más es imposible. Ahora, Sol, recién Damián mencionaba un caso en donde hubo una política de Estado en México, mencionaste, que después de 6 meses se pudo llegar a realizar una medición para saber la efectividad o no que había tenido esa política de Estado. Acá, bueno, ya llevamos 2 años de gestión y por lo que tengo entendido, según el informe de Infobae y demás, la línea de pobreza ha subido un 5%, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos con los que podemos llegar a contar hoy para a mediano plazo poder decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos llegar a solventar esta situación? Porque la pobreza en realidad ha subido, ¿no? En realidad, lo que me mencionabas obviamente del DNI y demás es sumamente necesario. Sí, creo que quería es buena una aportar base por ahí. Quería aportar ahí un comentario que es muy extraño que no podamos, digamos, algunos ciudadanos ver esta obsesión por parte del gobierno actual, porque justamente los números reflejan algo totalmente contrario, ¿no? Si nosotros venimos de políticas públicas que han sido continuadas, de hecho porque el Ministerio del Interior fue quien se encargó de renovar toda la base de datos para poder tener el acceso al DNI, a las partidas de nacimiento rápidas. Entonces venimos continuando con políticas públicas que eran del gobierno anterior y es como contradictorio esto de la obsesión, ¿no? Porque cuando el gobierno anterior hablaba de un 5% de pobreza, hoy día estamos hablando de 1,5 puntos más, aplicando las mismas políticas y sin datos que registren cuál es la real transformación de estas políticas. Entonces digo, por ahí la obsesión es solamente declamativa porque en la acción y en los datos no se refleja esta transformación. Partiendo de que el 5% no existía, partiendo de eso, porque si yo mido la pobreza solamente con indicadores que a mí me benefician, obviamente que si hoy nos paramos y decimos, bueno, vamos a medir la pobreza solamente con indicadores de obra pública, y yo te puedo decir que hay municipios que tienen más de 60 horas en ejecución en este momento, entonces te puedo decir que Capital no tiene pobreza, pues si tiene más de 60 horas no lo hago, pero que la pobreza no solo se mide con la obra pública, la pobreza se mide con el acceso a los servicios, con la educación pública, con la salud, o sea, son muchos indicadores que el gobierno anterior prefirió elegir algunos como para decir, bueno, es un número que me cierra y que me cuadra, porque partiendo desde que empieza a gobernar Mauricio Macri, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la realidad que nosotros tenemos para empezar a hacernos cargo y empezar a trabajar en la materia? ¿Por qué decís que ese 5% no existía? No, me quedó picando ese comentario. Porque primero es palpable, no tendríamos el nivel de indigencia y de pobreza que tenemos. O sea, que era un porcentaje mentiroso, digamos. Pero no digo que es mentiroso, sino que le faltan indicadores a ese porcentaje. Porque si no, con el 5% de pobreza que decía la expresidente, deberíamos tener más del 90% de los argentinos con cloacas. Y tenemos la mitad del conurbano bonaerense sin acceso a los servicios básicos, como es el agua potable, las cloacas y demás, que hoy en día se están haciendo. Entonces digo, no digo que sea mentiroso, sino que le faltan indicadores. Y eso es lo que también uno empieza a pensar a partir del 10 de diciembre del 2015, es decir, nos empezamos a hacer cargo de los verdaderos indicadores que uno mide la pobreza y que mide la indigencia, porque si no, cada uno se para en la perspectiva que obviamente electoralmente le corresponde. Algo que sigue siendo igual de alarmante, digo, ¿no? Porque ustedes actualizando los datos de pobreza e indigencia, igual hoy día estamos 1 punto más arriba de pobreza e indigencia de lo que había antes. No, un punto más arriba no, o sea, pusimos la verdad, es el 30% de pobres en el país
y un 6% de indigentes, no es un punto más. O sea, veíamos de que Aníbal Fernández estaba diciendo de que estábamos por debajo de la pobreza de Alemania, no es un punto más, al contrario, pusimos la realidad sobre la mesa y nos estamos haciendo cargo. Decir que hay un 5% de pobreza es una mentira, es una burla a la familia que no tiene acceso al agua potable, o sea, es una burla. Yo particularmente creo que es una burla escuchar de un dirigente político, en este caso del presidente, hablar de pobreza cero, cuando es una pobreza 5 ceros. De diciembre de 2015 a diciembre de 2016 hay 1,5 millones de nuevos pobres. Y eso, insisto, como dije al principio y cuando mencioné el programa mexicano, tu ideología, mi ideología, la de ella y la de todos nosotros, se pone en debate con los datos. Y los datos duros, no inventados por mí, sino del INDEC, dicen que hay 1,5 millones de nuevos pobres. Si vos te fijas en la página de la Dirección de Estadísticas de la provincia, del 2003 al 2010, en los datos de pobreza e indigencia, bajaron. Es decir, con eso no hay discusión posible, porque son los datos duros que reflejan el impacto. Después podemos conversar. Lo que ella dice, yo estoy de acuerdo respecto a lo que dice. A ver, que uno puede tener un rosario de buenas intenciones. Yo puedo decir, voy a hacer esto otro y voy a hacer esto otro. Eso es maravilloso escucharlo a un dirigente político. Pero en términos reales, esa pobreza cero no es tal. Entonces esa es la discusión que damos nosotros. A eso nos referimos cuando hablamos de la política social, en la gestión anterior y en la gestión actual. Yo creo que la gestión anterior asociaba más la política social al derecho y la gestión actual asocia más la política social al beneficio, a la dádiva. Yo creo que... Esperamos un segundo para responderle, porque tenemos justamente una llamada telefónica con Lorena Maeschini, quien es la directora de Economía Social y Asociatividad del Gobierno de Mendoza. ¿Qué tal, Lorena? Te saluda Gastón Lucero. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, comenzar preguntándote por el rol del Estado. ¿Qué está cumpliendo el rol que cumple actualmente el Estado, el Gobierno de Mendoza, en cuanto a esto, a lo que tiene que ver con la desigualdad social o con la desigualdad que se encontraron al momento de asumir? Mira, yo realmente puedo hablar de lo que venimos trabajando desde la parte promocional. La parte asistencial creo que muchas veces es inevitable y justamente lo que vos decís, o sea, después de tantos años de la forma en la que se manejó todo lo que debería ser las políticas sociales, obviamente que tenemos muchas diferencias. Nosotros trabajamos con acciones concretas desde lo que te decía, lo promocional, no solo lo asistencial. Entonces lo que buscamos es que, diríamos, la igualdad llegue a todos y no solamente a algunos. Entonces trabajamos mucho territorialmente con lo que sería el fortalecimiento de emprendedores sociales. De ahí en más, todo lo que es política de niñez, política de adultos mayores, atención a personas con discapacidad, género, todas estas áreas trabajan dentro de la subsecretaría con diferentes líneas de acción. Muchas veces, lo que escuchaba que ustedes estaban ahí planteando recién, es que, bueno, obviamente que el ideal sería la pobreza cero, pero obviamente con la situación en la que se ha venido viviendo en los últimos años, la verdad que no es tan fácil alcanzar ese objetivo. Pero creo que, bueno, que con el hecho de empezar a hacer acciones concretas, obviamente esto puede ir reduciéndose. Lorena, ¿cómo estás? Marcelo Sastre te saluda. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte acerca de los planes como para lograr fomentar mayor trabajo, sobre todo para microemprendedores y demás. ¿Cómo está planteado desde el gobierno para poder darle mayor oportunidades a la gente? Bueno, nosotros desde lo que es la dirección trabajamos con emprendedores y artesanos, desde lo que es capacitación, asesoramiento, acompañamiento, información sobre posibles líneas de financiamiento, pero además en el fortalecimiento concreto a través de financiamientos con recursos propios. ¿Esto qué es lo que implica? Que vos sos emprendedor, tenés una determinada vulnerabilidad social, que no necesariamente es ser pobre, sino que puede ser por diferentes razones, y a través de una evaluación técnica que se realiza con el equipo de desarrollo comunitario, se puede acceder a un aporte no reintegrable que está financiado con fondos del gobierno de la provincia. Bien. Esto concretamente, vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que implica? Muchas veces un emprendedor, para que su emprendimiento funcione,
necesita pasar por ciertas instancias de capacitación, ya sea cómo presentar su producto, cuáles pueden ser las diferentes líneas de comercialización, cómo calcular costos, porque muchas veces lo que sucede es que el emprendedor, como no tiene una venta continua, no sabe calcular costos. Y esto, para que el emprendimiento sea sustentable, realmente necesita un apoyo más técnico. O sea que se capacitan, digamos, estos emprendedores. Mira, nosotros te ofrecemos todo lo que podría llegar a influir en tu emprendimiento, excepto la formación puntual, porque se supone que vos ya tenés la habilidad adquirida. Entonces, hay diferentes acciones. Por ejemplo, la semana pasada dimos un taller sobre uso de redes sociales. Muchas veces el emprendedor no sabe cómo comercializar sus productos o está muy limitado a su entorno. Y hoy por hoy el tema de las redes sociales, la verdad que es impresionante, las puertas que te puede llegar a abrir. Entonces, bueno, vamos analizando también esas posibilidades, porque suponete, si vos te capacitas, producís, tal vez recibiste un financiamiento o no para aumentar tu producción y después no tenemos quien te compre el producto, va a fracasar. Claro. Entonces lo que buscamos es que cierre el círculo y que realmente lo que se produzca tenga una salida de comercialización. Te quería preguntar con respecto a esta ayuda, si hay un número, un índice de posibles ayudas que se puedan llegar a otorgar. Digo, ¿hay un cupo mínimo, un cupo máximo, un techo? Una vez que la persona cumpla los requisitos, obviamente. Un presupuesto votado, obviamente, dentro de la ley de presupuesto provincial, lo cual determina que, bueno, que hay una cierta cantidad de dinero dentro del presupuesto de la dirección para aportes no reintegrables. Dentro de esos aportes, nosotros no analizamos el emprendimiento o lo que haya que fortalecer a través de un número fijo, sino que lo que nos fijamos es en la viabilidad de tu emprendimiento. Entonces, no limitamos en el monto. Sí, diríamos en el monto total, pero no en el monto individual, porque hay emprendimientos que son justamente individuales, otros que son familiares, otros que son grupales o asociativos. Entonces, depende lo que se necesite fortalecer dentro de tu emprendimiento, ya sea insumos, herramientas, máquinas, es lo que vamos evaluando y depende de eso el monto que se te pueda llegar a otorgar. Quería preguntarte puntualmente sobre los sectores más vulnerables. Vos hablabas de algunas acciones en concreto. ¿Cuáles son las acciones en concreto que se están teniendo en cuenta con estos sectores? Porque por ahí el tema de los emprendedores es un poco más para gente con mayor capacitación, si se quiere, o con mayores posibilidades. No necesariamente esto último que decís, porque nosotros al tener un abordaje territorial trabajamos con los municipios y por demanda espontánea. A veces lo que nos está faltando es el tema de que la gente se entere cómo funciona la dirección o a dónde pueden acercarse. Pero lo que vemos es que a través de otros programas vamos acercándonos a los lugares más vulnerables. ¿Y qué es lo que analizamos? O sea, esto que les mencionaba anteriormente, o sea, no solo el hecho de decir vas a recibir un financiamiento o un asesoramiento o un acompañamiento sin la necesidad de haber evaluado tu emprendimiento o tus saberes. Muchas veces se otorgaban, por ejemplo, lo más simple, la típica máquina de coser. Y muchas veces las mujeres no sabían ni cómo se prendía. Entonces se otorgaban grandes subsidios para las compras de estas máquinas y después no sabían cómo utilizarla. Claro. Entonces, si vos no vas articulando y no vas coordinando con organizaciones sociales, con otras entidades o entre los emprendedores para que creen una cadena de valor, no tiene sentido que los financies si no sabes cómo trabajarlo. Bien. Hay una diferencia de término, de terminología que me gustaría que me ayudes a entender. En varias notas leíamos la palabra promoción y la palabra asistencialismo. ¿Cuál es la diferencia entre este término? No, yo no dije asistencialismo. Por eso mismo. Asistencia. Bien. La diferencia con el asistencialismo es, yo creo que ya haciendo un análisis un poco más político, creo que el asistencialismo fue el desvirtuar justamente la ayuda social. Hay muchas personas que realmente necesitan de una ayuda directa, ¿sí? Como puede ser en algún momento una ayuda alimentaria, que hoy por hoy se está trabajando directamente con lo que vendría a ser el comer juntos, la tarjeta, ticket. O sea, lo que se evita es tratar de dar una ayuda asistencial a cambio de, obviamente. ¿A cambio de qué, por ejemplo? Perdón. ¿Cómo? ¿A cambio de...?
¿Qué, por ejemplo? Y claro, por ejemplo, un favor político. Ujú. O sea, eso para mí es el asistencialismo. Lorena, me gustaría... No te escucho bien. Sí, perdón. Me gustaría Vos me saber... decías la diferencia entre el asistencialismo y la promoción. Sí, sí, porque justamente, lejos, no te escucho. justamente vos hablabas de promoción y se... Claro, entonces te estaba explicando lo que para mí era el asistencialismo, el otorgar una ayuda social a cambio de algo. Ujú. ¿Sí? Ese algo en algunos momentos se vio desvirtuado por tal vez un favor político. ¿Sí? Para mí eso es el asistencialismo. Nosotros, yo te hacía una diferencia entre lo que es asistencia social o ayuda directa y lo que nosotros hacemos a través de promoción. ¿Por qué? Porque nosotros no damos ayudas directas. Nosotros lo que buscamos es que tu actividad crezca, se promocione, que tengas los canales de capacitación, de financiamiento o de fortalecimiento, pero sin esa asistencia directa y obviamente mucho menos sin algo a cambio. Ujú. Para mí esa es la diferencia entre asistencia, asistencialismo y promoción. Bien. Buenas tardes, Lorena, perdón que interrumpa. Por ahí me ponía medio incómoda con esta definición que estabas dando de asistencialismo. Somos acá con Damián, coincidimos, justo nos estamos conociendo, pero coincidimos y somos de la rama de las ciencias sociales. Y el asistencialismo en realidad no es clientelismo. Me parece que vos te has confundido ahí con la definición del término. No, bueno, clientelismo peor. El clientelismo político es la acción por la cual yo le doy algo a una persona y después espero que esa otra persona me lo devuelva a través de un favor político. Eso es lo que a eso se le denomina clientelismo político. El asistencialismo es una forma inmediata de resolver una urgencia a través de la asistencia. Entonces, creo que por ahí hay una diferencia y que es también muy sorprendente, digo, en tu diferenciación de lo que es promoción y asistencia, porque claramente la asistencia lo que busca resolver es una urgencia. Y las urgencias son cotidianas en nuestra sociedad. No, pero a ver, Entonces, el no poder resolver las urgencias o no elegir resolver las Primero, urgencias no sé con quién, también no habla sé de con una quién decisión de Estado y de una forma de gobierno que... Sí. Melissa Farías, es quien te habla, Movimiento de Participación Estudiantil. Ah, bien, bien. No, porque no se escucha bien. A ver, clientelismo todavía me parece peor. Clientelismo es mantener a una persona cautiva a cambio de algo. O sea, ya me parece que va mucho más allá. Yo lo que hacía era una diferencia entre asistencia. Para mí la asistencia es la ayuda directa a la gestión social. Y en eso no encuentro la diferencia con lo que me plantea Melissa. Esté bien, porque se escucha muy lejos lo que ella decía, pero ella lo que me hacía referencia era lo que es el clientelismo. Y obviamente que el clientelismo es mucho peor y no es lo mismo asistencialismo que clientelismo, a mi entender. Bien, quería preguntarte si considerás que con estas políticas de Estado se podría llegar a erradicar la pobreza definitivamente, o es solo una herramienta más. Yo creo que lo que hay que hacer es acercarle el ejercicio de los derechos a las personas. Muchas veces lo que vemos es que no les llega la información y justamente esto impide que tal vez ejerzan un derecho. Yo creo que es posible, no sabría decirte en cuánto tiempo, porque me parece que el hecho de haber blanqueado hace tan pocos meses la cifra real, porque cuando asumimos no había cifra. Lo que había no era real. Entonces, esto llevó un tiempo que obviamente cuando la Dirección de Estadísticas de la provincia dio una cifra concreta, pudimos trabajar conjuntamente con los municipios en las mesas que hicimos en el verano para evaluar cuáles eran los posibles lugares donde estuviese focalizado estos espacios con personas más vulnerables. Creo que hay muchas acciones que se están llevando adelante, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, para que se salga de esta situación, pero como te decía, me parece de que hoy por hoy no es posible dar una fecha concreta para salir de la situación. Sí, estamos llevando adelante muchas acciones para que esto, cada vez sea menos la cantidad de gente y la población vaya reduciéndose, de la que está en esta situación. Yo quería sumarle algo a Lorena, te habla Sol. Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
quería sumarle también del buen trabajo que está haciendo ella desde la dirección. Nosotros con Nación trabajamos mucho con el tema de la dirección de economía social, y quería ahí hacer la diferencia, que en realidad no es, por ahí uno piensa en emprendedores y piensa de la clase media hacia arriba, y en realidad no. Generalmente los que están en una situación de vulnerabilidad social es porque no pudieron acceder a alguna herramienta del Estado por no tener esa llegada a la política terciarizada que tenía el gobierno anterior, de que si no tenía alguna llegada con algún puntero no podía recibir la herramienta. Y hoy estamos viendo de que el trabajo territorial y el trabajo comunitario que se está haciendo con la nación, con la provincia y con los municipios, con estas áreas, estamos viendo de que estamos llegando a emprendedores que por ahí necesitaban eso, es la mano de tener la herramienta para hacer ese salto. Y estamos viendo que esos saltos no son solamente en números de gobierno, sino son saltos cualitativos y cuantitativos, porque les cambia verdaderamente la calidad de vida a las personas que no solamente están viviendo desde el beneficio social, como es la asignación universal, el ticket nación, o que están dentro de un plan, sino también de que están viendo de que ellos mismos pueden salir adelante, que ellos mismos pueden traer su plata a la familia, y es la generación del autoempleo. Son políticas que, como dije antes, o sea, no es que nosotros somos grandes inventores, sino simplemente que tratamos de ordenarlas y tratamos de que lleguen verdaderamente a donde nunca se llegó, o verdaderamente a donde más los estaban necesitando y los estaban demandando. Sol, permitime que te señale algo. Disculpame, cortito. déjame que despido a Lorena. Muchas gracias, Lorena, por la comunicación telefónica. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, tenemos un cortecito. Vamos a hacer el corte y después continuamos. Anótatelo, no te lo olvides. Sí, lo recuerdo. Nos vamos a ir un corte. Antes repasamos las redes sociales. Estamos en Twitter como DPSenalU y en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Nos vamos a un corte, ya volvemos con más. Segundo bloque de Distintos Parecidos, estamos hablando sobre la desigualdad social, el rol del Estado, vamos a hablar cómo esto impacta socialmente, pero antes de continuar con el tema vamos a repasar las redes sociales, porque recién las anunciamos antes de irnos al corte y queremos ver qué opina la gente en Twitter, por ejemplo. Vamos a repasar. Esta persona dice: Argentina sin huracanes, sin tornados, sin terroristas y sin terremotos, el único mal que nos azota es la pobreza y la corrupción. Acá, bueno, una respuesta a otros Twitter que termina: no molestan, entre comillas lo pone, los pobres, odio. No, le responde a la otra persona: pido para que no hayan, ya que nuestra nación tiene las posibilidades que nadie sufra pobreza. Otro Twitter dice: este modelo económico busca la chilenización de la sociedad argentina, un modelo desigual y con paz social, la respuesta a no ser Venezuela. Próximo Twitter, también justamente este es del día de hoy, de Todo Noticias de TN. Macri, en una frase de él: tenemos muchos problemas de pobreza en la Argentina, pero poniendo la verdad sobre la mesa la empezamos a solucionar, a corregir, dice Mauricio Macri, el presidente argentino. Y otro Twitter, que este no es hace mucho tampoco, dice: Argentina tiene un índice de pobreza de debajo del 5%, grandes versos políticos. Sale la imagen de Cristina Fernández. Las redes sociales que también hablan, y vamos a ir retomando algunas de estos Twitter, pero vamos a volver al tema. Hablamos del rol del Estado, ahora tenemos que hablar del rol social. Sí. Y sobre todo volver también a lo que había quedado pendiente en el bloque anterior, ¿no? Que teníamos una pregunta. pregunta. Me quedó una cosa pendiente, que es cuando habló recién Lorena Meschini y después habló Sol, contando la percepción que tienen respecto a la política social, al clientelismo, al asistencialismo. En un momento de tu exposición, Sol, cuando hablabas de la asignación universal por hijo, salió en tu discurso hablar de la asignación universal por hijo como beneficio social, algo que yo señalé al principio. Yo creo que la gestión anterior, esta gestión no, espero que la otra gestión sí, y espero que las gestiones en toda América Latina no lo conciban como un beneficio social, porque es un derecho, porque está establecido por ley y porque el clientelismo se elimina con la bancarización. ¿Por qué? Porque no hay un intermediario. El titular, madre, padre o tutor va al banco con una tarjeta de débito
y saca el dinero. De esa manera se tira por la borda cualquier argumentación respecto a la bancarización. Y quiero preguntarte a vos, que pertenecés a un espacio político, que estimo que como nosotros crezca la pobreza cero, ¿qué pensás respecto a los dichos de Ernesto Sanz, radical, mendocino, cuando se refirió a la AUH y dijo que se iba por la canaleta del juego y la droga? ¿Y qué pensás de Miguel del Cel, ex diplomático del macrismo, que dijo que las chicas se embarazaban para recibir la asignación universal? Repudiable los dos dichos, totalmente repudiable. No sé el contexto de lo que dijo Ernesto Sanz, no lo escuché. Eso lo dijo a poco de implementar la AUH. Ahí la AUH se implementó en octubre de 2009, en diciembre dijo eso. No lo escuché, la verdad que igual los dos dichos repudiables. Lo dije en términos de beneficio porque entra dentro de la seguridad social, del derecho de la seguridad social. Pero es derecho. Por eso, pero dentro de la seguridad social, uno cuando estudia trabajo y seguridad social, se entiende a estas prestaciones como un beneficio social. Claro, pero obviamente que dentro de la seguridad social. Yo creo que nosotros, como jóvenes, que anhelamos romper con la desigualdad, creo que tenemos que hablar en esos términos, de derecho y no de beneficio. Coincido. Hay que terminar con la idea de que los pobres tienen que recibir un beneficio y no un derecho. Los pobres son nuestros padres. Totalmente, de hecho, por eso lo conté al principio del programa, la obsesión del gobierno en reforzar y en estar y en dar los derechos y garantizarlos a los derechos. Los derechos se garantizan estando, yendo a los lugares donde más se necesitan, estando con las familias que más lo necesitan, con las madres que más lo necesitan. Sí. Es la única forma que se rompe un relato, que se rompe las formas de decir las cosas, es la única forma. Sí, yo creo que sí, pero también creo que las variables macroeconómicas son importantes. Y el nivel de endeudamiento no es bueno. Con este derecho que vos mencionás, sí. Con este derecho que vos mencionás, sí. ¿Se puede erradicar la pobreza considerándolo como un derecho? Mirá, ¿O empezar a considerar los derechos que por ahí...? Mira, yo creo, otro desafío que siempre lo converso con jóvenes que trabajan conmigo, con jóvenes, con amigos, con gente que uno quiere. Yo creo que nuestro principal desafío, me parece, es cómo asociar esta tasa de informalidad, que no tiene buenas vísperas en ninguna parte de América Latina y del mundo. Ojo, la informalidad viene hace años. Hace años, en ninguna parte de América Latina y el mundo. Hay que tener en cuenta también el contexto geopolítico. Gobierna Temer en Brasil, gobierna Trump en Estados Unidos, Europa está cada vez más derechizada, con todo lo que eso significa. El nivel de informalidad es altísimo. Y como en lo que sí coincido con Sol es que muchas veces los datos, como les debe pasar a ustedes respecto al rating, vos lo ves en la calle. Te enterás si la gente te ve o no te ve. En la calle también te das cuenta si la gente está mejor o peor. Y hay indicadores clarísimos de la informalidad. En la calle te encontrás con más vendedores de DVD, con más gente en la calle tocando la guitarra para que le des una moneda, con más mozos que trabajan en la informalidad, con más empresas de seguridad que trabajan en la informalidad absoluta, con empresas de limpieza tercerizadas que trabajan en el Ejecutivo provincial, que también que son víctimas del maltrato laboral. Me consta, por ejemplos personales, la facultad de la que yo formo parte tiene una empresa de seguridad en la que los mismos empleados te cuentan en los pasillos que trabajan 7 días sin cesar y no tienen un franco, en una facultad que en teoría se ocupa de las cuestiones sociales. Entrás a un aula y hablas de la desigualdad, salís del aula y tenés a las víctimas de la tercerización pasando el trapo y protegiendo que nadie entre a robar. También es muy difícil plantear bastante paradójico. También es muy difícil plantear reformas de fondo cuando tenemos legisladores, tanto en la provincia como en la nación, que lo único que son funcionales es a los beneficios personales, es a ver si me quedo en esta banca para que no me toquen los fueros políticos. O sea, están pensando en su gran parte, porque de hecho este gobierno no tiene mayoría en el Congreso, entonces cada vez que nosotros queremos plantear reformas de fondo, es muy complicado. Entonces, ¿Pero vos crees que eso es atributo de un partido político en particular o que los legisladores en general se comportan de esa manera? No, yo creo, hay un bloque muy específico que no hace mucho defendió a uno de los corruptos más grandes del país que hoy tenemos y que fue encargado de uno de los ministerios de infraestructura, que por eso hoy no tenemos agua, no tenemos cloaca, la gente no tiene no tiene los accesos a los servicios, no tiene garantizados los derechos que tanto estamos hablando, como es el acceso al agua potable. O sea, estamos hablando de eso, entonces yo particularmente creo que no es atributo de un partido político en particular. El otro día lo vi por la calle caminando a Flamarique, muy tranquilo, cuando era el que tuvo la Banelco,
y generó el problema que Pero estoy generó. hablando La de corrupción todo. no es propia de ningún partido político. No, la corrupción es parte de la sociedad. De hecho, los políticos corrupción es salen de la parte de todos. sociedad. La corrupción Salen es de la parte de sociedad. todos. No vienen de un plato volador No, y vienen claro, y caen. seguro que no. Pero digo, por eso, cada vez que uno o que nosotros discutamos reformas de fondo que necesitamos, o que el mismo gobierno quiere plantear reformas de fondo, es muy complicado porque tenemos una institución como es el Congreso, tenemos una institución como es el Poder Judicial, sin ir más lejos, en Mendoza con la Tupac Amaru en la Valle, están todos en libertad, está totalmente Sí, yo creo impune, uno de particularmente que los robos hablando más de grandes de la desigualdad provincia, social con estás un haciendo derecho... una gran estigmatización, con un- Sol, de los movimientos sociales con lo que acabas de decir. Me No es parece una que- estigmatización, o sea, está garantizado, fue a la justicia, se comprobó y de la nada Por eso, están, pero la están libres. justicia, Y él no digo, te dice estamos estigmatización porque la hablando- justicia decidió Por eso, pero me dejaste que no eran hablar. culpables. Estamos Que no eran hablando con culpables, cosas y con exactamente. acceso al derecho, como es la vivienda. O sea, la Tupac Amaru no es que se quedó con plata de vestidos de novia, se quedó con plata con viviendas de la gente. Y están los testimonios de la gente. Pero o sea, eso- no es vamos, que yo vamos- estoy pero estigmatizando. vamos a meternos un poco, vamos a volver un poco al tema de la sociedad. Vamos a salir un poco de esto y vamos a meternos como sociedad y a ser un poco autocríticos personalmente nosotros como sociedad, si nosotros también somos inclusivos. Digo, porque hoy hay desigualdades, pero también nosotros tenemos que ser críticos y decir, somos inclusivos, incluimos como sociedad. Mi grupo, en donde mis amigos, la gente que yo conozco, son inclusivos No, socialmente. inclusive hasta en el mismo plano laboral, ¿cuántas veces los puestos laborales son dados a personas, por ejemplo, a exconvictos? Bueno, el filtro para acceder a un puesto laboral muchas veces es bastante reticente en este sentido. No sé qué... Sí, qué opinan yo ustedes. particularmente, cuando mencionaron el tema de la solidaridad, básicamente, que es de lo que Sí. estamos hablando, a ver, esta idea de pensar en el otro. Yo creo que todos en alguna medida hemos discriminado por la matriz de pensamiento de esta sociedad que fomenta el individualismo, la meritocracia. Respecto a la falta de solidaridad, yo la verdad que estoy bastante alarmado, no quiero ser insistente, pero bastante alarmado con una medida del Ejecutivo Provincial que cuestiona la solidaridad. ¿Y cuál es esa medida? Esta medida que ha aplicado junto a la empresa provincial de transporte de subirse arriba del colectivo y juzgar, detener a una persona que le presta una tarjeta del colectivo a otra. Primero que hubo un desconocimiento absoluto del día a día de los trabajadores. ¿Por qué? Porque muchos hacen horarios de comercio, salen de sus trabajos, olvidaron cargar su tarjeta, llegan al barrio y el lugar donde se carga la tarjeta está cerrado. Al otro día tienen que estar a las 7, 8 o 9 de la mañana y el lugar no abre. Entonces lo que hacen es subirse al colectivo, darle 10 pesos a alguien. Sí, que no, le presta la la tarjeta solidaridad y le es paga. real que es un tema que tenemos que tratar como sociedad, pero justamente para centrarnos en lo que es la inclusión social. Sí. Obviamente que la solidaridad es sumamente importante. Claro. Será cuestión también de retomar. Yo por ahí, en línea a lo que estaba apuntando él, yo también creo y entiendo, ¿no?, que nosotros como individuos tenemos ese valor de la solidaridad en nuestros corazones, digo, en lo cotidiano y todo lo demás, pero después, cuando se nos colectiviza como trabajadores, cuando se nos colectiviza como estudiantes, por ejemplo, yo vengo de ese sector, digo, milito en el movimiento de participación estudiantil, es un movimiento estudiantil, recibimos constantemente el bombardeo a través de estas medidas, ¿no?, de la meritocracia, el neoliberalismo, digo, su principal eje es el individualismo, entonces culturalmente estamos, cuando nos colectivizamos constantemente, irrumpidos por estos valores. Y no creo que sea casual y no creo que sea, digo, por una divinidad, digo, creo que son acciones a propósito, que ciertos modelos de desarrollo se ponen como ejes para justamente seguir cavando más hondo dentro de la desigualdad, para cavar más hondo dentro de la pobreza, para generar sociedades más divididas que no puedan colectivizarse y que no puedan conseguir objetivos en común. Tocaste el tema de la meritocracia, que seguramente, Gastón, lo volveremos a tocar en el bloque que viene. Sí, pero me gustaría, antes de cerrar el bloque, escuchar a Sol a ver qué... Yo al contrario, creo que tengo un mensaje muy positivo, sobre todo de la sociedad y más que nada de la solidaridad.
estamos viendo que cada vez hay más organizaciones sociales, la gente se está aferrando otra vez a las instituciones sociales como es la unión vecinal, la escuelita de fútbol, cada vez hay más chicos de nuestra edad o de gente grande que llega a elaborar, larga las cosas y se cruza a la plaza porque tiene un grupito de 10 o de 15 chicos del barrio que los entrena y por ahí la mayoría te dicen que lo que nos pasa a nosotros que tratamos de fortalecer esas instituciones y te dicen no lo hago porque sé técnicas de fútbol, al contrario, lo hago para contener a los chicos porque entre que estén en la esquina y que estén acá jugando al fútbol con una pelota 20 chicos, prefiero hacerlo. Yo creo que esa solidaridad y la inclusión de lo que estamos haciendo los ciudadanos comunes va a ser a lo que de acá en adelante el verdadero país del que queremos vivir. Porque, como dije recién, o sea, los políticos no vienen de un plato volador de Marte, de otro país, o sea, salen de nosotros. Y ese compromiso y esas ganas de decir, bueno, o de responsabilizarnos por el país que tenemos, por lo que tuvimos, pero también lo que queremos para adelante, está empezando a surgir de la misma sociedad. Yo lo veo con mucha positividad y muy buena perspectiva. Es un tema tiempo también, ¿no? Digo, te pregunto. Yo igual ahí para... Antes disculpame que te corte, sí. La corté a ella, lo corté a él, te corto a vos. Nos tenemos que ir a un corte. Antes tenemos que repasar las redes sociales. En Twitter estamos como DP Senalu y en Facebook e Instagram estamos como Distintos Parecidos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Distintos Parecidos. Tercer bloque de Distintos Parecidos. Vamos a meternos, tercer bloque y no menos importante, el último. No sé, sí, recién, bueno, siempre decimos, ¿no?, que por ahí las charlas que se dan en los cortes son igual o más ricas que las que se dan todavía en el mismo programa. Sí, habría que grabarlo y hacer tipo reality show. No, estuvimos hablando de varios términos. Ahora cuando estuvo este bloque, hablábamos del término de meritocracia, que seguramente lo vamos a retomar. Hay también un concepto que me quedó pendiente cuando tuvimos la conversación con Lorena Meschini, quien hablaba de que las personas que están recibiendo este derecho, esta ayuda social, muchas veces no cuentan con la capacitación necesaria como para poder administrar las herramientas que el Estado le está dando. Entonces, con respecto a este tema también me gustaría poner sobre la mesa, para saber qué es lo que consideran ustedes, sobre si hay una educación financiera al respecto. Hay mucha gente que por ahí no tiene esa educación, nunca tuvo la educación financiera y no sabe cómo administrar la plata, y también es un problema a solucionar para poder erradicar también la pobreza. No sé si lo ven como realmente un factor que pueda llegar a ser determinante o no. Sí, lo es. De hecho, por ejemplo, en el programa de jóvenes con más y mejor empleo del Ministerio de Trabajo, uno de los cursos que tenés que hacer obligatoriamente, porque a los chicos les están pagando 1.050 pesos por mes para capacitarse, pero durante un mes, o sea, son 3 meses de capacitación, vos elegís el oficio, pero durante un mes es de costos, de marketing y del armado, digamos, del producto. Porque todos lo vemos de que uno generalmente tiene como el saber hacer incorporado, pero a la hora de salir, o sos muy buen vendedor, pero sos mal productor, o viceversa. Entonces esos también generan los espacios de decir, bueno, de asociativismo en la manera de hacer el producto. Es decir, bueno, yo lo sé hacer bien, vos lo sabes vender, el otro es bueno para los números, entonces van generando esas cosas. Es esencial porque además es lo mismo que te están demandando, sobre todo con los jóvenes, que por ahí es digamos, el rubro que más me toca trabajar en los barrios, que te dicen, o sea, yo soy buenísimo, no sé, haciendo grafitis en el mural, pero no sé cómo promocionarlo, no sé cómo hacerlo, y bueno, y es ahí donde empiezan a recibir las trabas. Es importantísimo, y desde el área social de la Nación nosotros estamos tratando de que eso se refuerce muchísimo. Hay muchas políticas también que se están implementando. Sin ir más lejos, en octubre inauguramos la Casa del Futuro en Luján, que es un espacio para los jóvenes de recreación y de contención, pero además para el trabajo de un saber hacer o de un proyecto de vida que tiene que ver esto del conocerse primero, del saber cómo abordar eso, decir, bueno, me gusta hacer tal cosa, cómo lo hago, y que obviamente el Estado esté ahí dando las mejores herramientas para que sobre todo los chicos, los más jóvenes, que somos un montón y que cada vez siento que como que tenemos más trabas a la hora de salir al mercado laboral, por lo menos que el Estado les esté garantizando las herramientas. ¿Es válido, por ejemplo, en política, pregunto desde el desconocimiento, pero es válido en política continuar con acciones que se venían trayendo en gestiones anteriores
en la gestión, por ejemplo, actual? ¿Es válido en política? Por Si son supuesto, buenas, digamos. Por supuesto que son buenas. Siempre hay que, a ver, la política social, sobre todo, que es lo que más estamos hablando, si tiene el impacto es bueno, no importa el partido político, quién lo creó, quién... A ver, sin ir más lejos, la asignación universal por hijo, el proyecto en el Congreso lo trae Lilita Carrió, o sea... no importa quién... Ahí después, si me permitías una pequeña observación. Es verdad, no le iba a decir, pues sabía que iba a dar discusión, pero no importa. Porque conozco la historia del primer proyecto que se llamaba Incini, que lo presentó Carrió con Elisa Carca, que se lo acercó Rubén Lobolo, que es un teórico del ingreso ciudadano, pero que difería respecto a la asignación. Y después de ese hubo como 6 proyectos más. Inclusive Ernesto Sanz y Gerardo Morales tenían un proyecto parecido a la AUH. Finalmente se implementó el proyecto del Ejecutivo, pero ese difería. ¿Por qué? Porque lo que planteaba esa corriente era un ingreso irrestricto para todos. Claro. Para todos. La AUH, si bien es para todos, porque a los que tienen que pagar impuestos a las ganancias se les descuenta un porcentaje por el equivalente a cada uno de los hijos, no es lo mismo que lo de Elisa Carrió. Bueno, en fin, pero sí. lo que yo quería remarcar es que sí, en realidad las políticas sociales, económicas, se miden por el impacto social y no deberían medirse. En realidad es el verdadero sentido de la política de Estado. La política de Estado es eso, es que pasen los gobiernos, pasen las personas, pasen los presidentes y las políticas sigan creciendo, se sigan perfeccionando, pero no se saquen según la ideología política que esté gobernando. Bien. ¿Usted quiere hacer algún comentario? Pues estamos llegando al epílogo. Bien, yo nada más, a mí me generan muchas contradicciones el discurso de Sol desde las acciones, digo, estamos hablando por un lado de que las buenas políticas no son recortadas y de repente tenemos lo que discutíamos recién, digo, las pensiones por discapacidad que se les recortaron indefinidamente a un montón de personas y que no se recortaron, que no se les han reactivado. No, porque como te explicaba recién, en realidad no es que no se han reactivado, es que esa persona, ese prestador de servicio, tiene que presentarse y volver a renovar todos los papeles para que se le vuelva a reactivar. Yo creo que es inhumano igual, sí, que un discapacitado tenga que acreditar frente a alguien que tiene un porcentaje determinado de capacidad. Me toca muy de cerca, digo, tengo un hermano con síndrome de Down y que hayamos tenido que hacer todo ese trámite burocrático para comprobar que el chico padecía síndrome de Down, la verdad que me parece inhumano y me parece muy lejos, digo, de esto de hacer la acción social y comprobarla y esto que parece hermoso y de repente después en las acciones... Perdón que les corte, agradecerlos, los tiempos son tiranos en televisión, agradecerte a vos, Damián, Melissa, Sol, por venir hasta aquí y charlar con nosotros sobre este tema que nos queda para debatir un programa más, si quieren, en un futuro. Seguro. Marcelo Sastre, los saludos, le doy la mano. Muchas gracias. Nos veremos mañana nuevamente. Obviamente con este programa no hemos logrado resolver la problemática, pero por lo menos lo ponemos también en los medios, como para que la gente tal vez se entere también de la ayuda social que puede llegar a recibir o cuál es la situación actual. Así es. Esperemos que de algo sirva, que sume. Sí, por lo menos para sumar información. Nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas, ya con Fernando Oviedo aquí, la capitana de este programa. Nos vemos mañana. Chau, chau.